la CICIG, y en rechazo a la decisión del presidente Jimmy Morales de no dejar entrar al país al comisionado Iván Velásquez. Mientras tanto, los 22 gobernadores conformados en el Foro de Gobernadores, a través de un comunicado, dieron su apoyo a la decisión del mandatario de no renovar el mandato y negar el ingreso a Velásquez. Guatemala es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Bien, le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUGUATECICIG. El hashtag es CONCLUGUATECICIG. Ahí está en pantalla. Ese es el numeral que vamos a estar utilizando, la etiqueta CONCLUGUATECICIG. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta, CONCLUGUATECICIG, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es mi cuenta en Twitter y es la única que tengo. Guatemala comenzó la semana envuelta en manifestaciones en apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país, la CICIG, y a favor de su comisionado, Iván Velásquez. Esto tras la decisión del 31 de agosto del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato del organismo y de prohibir el reingreso al país del comisionado. La concentración más amplia estuvo protagonizada por centenares de indígenas de los pueblos de Cachiquel y Quiché de Sololá, quienes bloquearon hasta altas horas de la tarde tramos importantes de la ruta interamericana. En las próximas horas se esperan otras manifestaciones en el interior del país convocadas por organizaciones campesinas. La presión social parece haber alcanzado al Congreso, al menos de manera parcial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque con 8 votos a favor y 7 en contra, los jefes de bloque del Congreso guatemalteco frenaron el debate de reforma a la ley en materia de antejuicios, que es conocida como la iniciativa 5300 o 5300. Esta medida, que era lo que buscaba, eliminar el filtro de la Corte Suprema de Justicia para evaluar las solicitudes de antejuicios. Pero el tema no ha muerto ahí. Este martes, es decir, mañana, el debate podría ser reintroducido mediante una moción privilegiada. Este debate, por cierto, se da en momentos en que el presidente Jimmy Morales se enfrenta precisamente eso, una solicitud de antejuicio por parte del Ministerio Público y la CICIG. ¿Por qué? Por supuesto financiamiento electoral ilícito. Asimismo, más de 30 diputados que están siendo investigados por casos de corrupción, desfalco e incluso asesinato. ¿Entiende usted lo que pasaría si el antejuicio se hace a un lado, no? Desde el presidente hasta los congresistas podrían verse beneficiados. Vamos en vivo con mi colega Michelle Mendoza, está allá en Ciudad de Guatemala, porque además el día de hoy se esperaba que la Corte de Constitucionalidad diera una respuesta precisamente sobre la legalidad, de acuerdo a la Constitución, del proceder del presidente en torno al mandato de la CICIG. Hasta este momento, y hasta hace unos minutos antes de que yo entrara al aire, Michelle, todavía no había una decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad, pero no sé, tú eres la que nos tiene más información acerca de esto, te escucho con atención. Buenas noches, Michelle. Muy buenas noches, Fernando, bienvenido. Así es. De hecho, hasta hace algunos minutos, por parte de la Corte de Constitucionalidad, se había informado que los magistrados aún no sesionan para conocer todos estos recursos, informes que fueron solicitados. Primero, por los recursos que fueron colocados la semana pasada después de estas decisiones que emitió el presidente Morales, y acompañando a la sociedad civil, el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, interpuso estos recursos para detener la decisión, así como también buscar dejar en firme una sentencia que fue emitida por estos magistrados en el año 2017, cuando, recordarás, el presidente Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velásquez. Entonces, se sabe que para este martes ya ha sido confirmada que va a haber una sesión por parte de los magistrados, pero aún no sabemos si van a conocer todos estos recursos y podrán dar ya una resolución o conocerán puntos de agenda previstos ya desde hace una semana. Por esto, por un lado. Sin embargo, Fernando, pues ha llamado mucho la atención algo que sucedió en la mañana, tú lo mencionabas, esta reunión que sostuvieron los 22 gobernadores, quienes, por cierto, son elegidos directamente por el presidente Jimmy Morales, y luego sale una misiva, un comunicado que emiten estos 22 gobernadores, haciendo énfasis y haciendo notar dentro del punto número 2 y el inciso C y D, que el presidente tiene la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas del Ejército como comandante general, y también
también el uso de la fuerza pública. Esto sucedió en la mañana, así es que ya por la tarde, lo que también tú mencionabas, el tema de los diputados, lo que podría suceder mañana, pero mientras los diputados puede que estén sesionando, ya un par de horas antes se han programado algunas manifestaciones en los alrededores del Congreso por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes, por cierto, te comento, Fernando, comenzaron ya una asamblea general, algo que no se había visto desde hace 30 años y es a lo que ellos han llamado una crisis. Y para este miércoles se prevé pues una masiva manifestación por parte de organizaciones campesinas que pretenden entrar por todos los accesos de la ciudad de Guatemala hasta llegar al Palacio Nacional para pedir la renuncia del presidente. A propósito de este tema, este lunes tú hablabas justamente sobre estos cientos de campesinos que acompañaron a las autoridades ancestrales de Sololá. Ellos le fijaron un plazo al presidente Jimmy Morales, al menos de una semana también, para que él le deje el cargo como mandatario de Guatemala, y si no lo hacen, ellos han dicho que van a llegar hacia la carretera principal para hacer escuchar pues todo lo que ellos han dicho, incluso a través de sus representantes esta mañana, Fernando. Así es que son días bastante extensos, estamos viviendo 10 días de tensión derivado de esta crisis política que ya ha mostrado resultados no solo en Guatemala, sino, como ya lo sabes, a nivel internacional. Así es, Michelle, a nivel internacional. Lo hablábamos en la mañana, Michelle Mendoza, me mandabas el comunicado de los 22 gobernadores departamentales. Sí quiero subrayar lo que decía Michelle. Dentro del comunicado se hace hincapié, nos llamó mucho la atención, acerca de ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con el carácter de comandante jefe general del Ejército con todas las funciones y atribuciones respectivas. Ejercer el mando de toda la fuerza pública, mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. Es decir, aquí hay unos temas que resultan, llaman mucho la atención, como decía Michelle Mendoza, pero resulta también, no te voy a decir que peligroso, pero tensionante el que se mencione por parte de gobernadores la atribución del presidente, que la tiene, del uso de las fuerzas de seguridad, cuando hasta el momento no hay un motivo por el cual pensar en eso, ¿no? Es algo que vamos a estar siguiendo muy pendiente y que nos dices tú si pasa cualquier cosa, Michelle. Así es, Fernando, vamos a seguirle dando cobertura como lo hemos hecho en estos últimos 10 días, desde el 31 de agosto, 4 días después, cuando él le prohíbe el ingreso a Guatemala al comisionado Iván Velázquez, pero ahora pues los ojos están puestos en el organismo jurídico más importante del país, es decir, la Corte de Constitucionalidad. Así es, vamos a ver qué es lo que decide la Corte de Constitucionalidad. Michelle Mendoza, un gusto saludarte nueva cuenta, Michelle. Abrazo hasta Guatemala. Un placer. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Una de las críticas del presidente Morales contra la CICIG es por su presunta extralimitación de funciones y persecución judicial, dice él, selectiva. Sin embargo, hay una ficha clave que investigadores y expertos políticos creen puede ser la manzana de la discordia, ¿no?, entre Jimmy Morales y el comisionado, Iván Velázquez. ¿Quiénes son? ¿Quién sería la manzana de la discordia? Los militares. Nuestra Kay Guerrero desde el Centro Mundial de Noticias nos tiene más detalles. Kay, te saludo. Cuéntanos, me da gusto verte de nueva cuenta después de tanto rato, pero aquí estamos. Cuéntanos acerca de esto, es muy importante, y entender además también qué participación tuvieron los militares, ¿no?, en esa plataforma política para Jimmy Morales. Saludos. Hola, Fernando, el gusto es mío, bienvenido a Conclusiones. Y así es. El 31 de agosto, cuando el presidente Jimmy Morales anunció esa decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, no lo hizo rodeado por su gabinete político, sino por el músculo militar de ese país. Esto, dice a CNN, una fuente de alto nivel del Departamento de Estado de Estados Unidos, podría ser una señal de unidad que tanto el Ejecutivo como la cúpula militar quieren enviar a la CICIG luego de que ambas partes se viesen afectadas por investigaciones del organismo. Una de estas investigaciones podría estar relacionada al caso de presunto financiamiento electoral ilícito por el que la CICIG y el Ministerio Público señalan al presidente Jimmy Morales, aunque el mandatario niega estos hechos. Y es que según datos reportados al Tribunal Electoral de Guatemala y compartidos por esta fuente, un alto porcentaje de los fondos de su campaña provenían de militares asociados al partido oficialista Frente de Convergencia Nacional, que vale la pena mencionar, fue fundado precisamente por ex militares. El presidente también ha sido criticado por sus nexos con militares de línea dura, varios de ellos implicados actualmente en casos judiciales
por el Ministerio Público. Mencionamos a Edgar Justino Valle Maldonado, quien es miembro fundador del partido oficialista y señalado por presuntos crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado guatemalteco entre 1960 y 1996. Esto luego de que documentos desclasificados en Estados Unidos sugirieran su vinculación a casos de desapariciones forzadas de más de 500 civiles. Ovalle Maldonado niega estas acusaciones, pero mantiene una orden activa de captura de Interpol. Otro exmilitar asociado al gobierno de Jimmy Morales y bajo investigación es Eric Melgar Padilla. Él fue recientemente ascendido por el mandatario a general de brigada, pero es señalado por la CICIG de crear una estructura de responsables intelectuales y materiales para ocultar información sobre el asesinato de su padre, José Armando Melgar Moreno. Incluso, dicen los documentos de la CICIG, habría tratado de forzar a un implicado para culpar a terceros. Él ha dicho a CNN que es inocente y su hermano, el congresista Eber Melgar Padilla, figura clave del gobierno de Jimmy Morales, denuncia una persecución de la CICIG y el Ministerio Público. Estos exmilitares, dice la fuente del Departamento de Estado a Conclusiones, serían parte de un grupo de uniformados que le han pedido a Jimmy Morales la expulsión de la CICIG, aunque no podemos confirmar esto de manera independiente. Sin embargo, sí destacamos que hay otros militares asociados con el presidente que también están siendo investigados por diferentes casos. Y por último, una fuente en el Congreso estadounidense nos reporta que la administración de Donald Trump ya ha pedido al gobierno de Jimmy Morales limpieza anticorrupción en las filas del ejército. Fernando. Así es que esto ha traído reacciones a nivel internacional, como ya lo decía Michelle Mendoza. Muy interesante entender que para los guatemaltecos, para la mayoría de los guatemaltecos, y en las últimas encuestas o en las encuestas más recientes, la decisión del presidente Jimmy Morales no es la correcta. De acuerdo a diferentes medios y a diferentes medios de comunicación y encuestadoras, los resultados no apoyan la decisión del presidente Jimmy Morales sobre la CICIG. Sin embargo, los gobernadores lo han hecho el día de hoy. Por lo pronto, Kay, como siempre, muy completo. Este contexto era muy importante. Había que traerlo a la mesa para entender de dónde podría venir todo este respaldo. Gracias, Kay. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Kay. Era Kay Guerrero en vivo desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN. @KGuerreroCNN. Así la encuentra en Twitter. Vamos a hablar de este tema con alguien que nos puede decir mucho. Créame que sí, mucho. Vamos como invitado, entonces. Le doy la bienvenida y me da mucho gusto recibir a Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de la República de Guatemala y exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad. Don Alejandro, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, qué gusto me da oírlo. Verdaderamente nos estaba haciendo falta. Gracias, don Alejandro. Aquí estamos hasta que el cuerpo aguante, como decimos en mi país. Cuente con eso. Gracias por su calidez y por la bienvenida. Dígame usted, y quiero preguntarle desde su perspectiva y en su apreciación también como expresidente y como exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, ¿le parece que esta decisión de Jimmy Morales, el presidente, es la correcta o es un gravísimo error para el tema de la corrupción o la lucha contra la misma en el país? Bueno, son cuestiones de perspectiva. Afortunadamente en Guatemala hay una amplia libertad de expresión y de movilización. Podemos creer y entender que este tema tiene que ser discutido a profundidad por toda la sociedad, los grupos políticos, los grupos empresariales, toda gente que pueda aportar un criterio en un gran diálogo que está abierto. Pienso que la decisión del presidente, con todo lo controversial que pueda ser, pero puede estar objeto a discusión de todos los sectores de Guatemala, y eso es lo importante. ¿Me está usted diciendo que tal vez esto debió llevarse a cabo en una consulta popular? ¿Le pareciera que esa hubiera podido ser la solución y no una decisión que, si bien le corresponde al presidente de Guatemala, debió haber sido consultado con el soberano? Bueno, en realidad en la Constitución está prevista la posibilidad de someter a consulta popular
las decisiones de gran importancia. Esta puede ser una de ellas y no está agotada la posibilidad de consultar directamente al soberano. El soberano es el pueblo. La entidad CICIG pues está funcionando y lo que se espera es que cuando llegue su término pueda ser prorrogada si es la voluntad de los guatemaltecos. Y esa opción a solicitar la consulta está abierta y con un grupo de personas, diputados o representantes populares podrían pedir que se acuda directamente a ese plebiscito sobre si aprueban o no aprueban la continuación de otro periodo más de la entidad. De acuerdo, completamente. Me parece un planteamiento sumamente interesante. Preguntarle por qué usted cree que esto no fue parte del pensamiento, y no estoy diciendo solamente de Jimmy Morales, del pensamiento del equipo de trabajo del presidente Jimmy Morales, ¿por qué no llevarlo? Y lo digo porque es de conocimiento público, don Alejandro, es evidente de conocimiento público que los guatemaltecos tienen un gran aprecio por la CICIG, lo tienen por el comisionado Emán Velázquez, lo tenían por Telma Aldana, la exfiscal, han aplaudido el trabajo que se ha llevado a cabo con casos que han hecho o han sacudido al país, que han marcado historia. ¿Por qué que usted que esto no fue contemplado de parte del equipo del presidente Jimmy Morales? Un plebiscito, si está contemplado dentro de, usted me lo dice, si finalmente es el pueblo el que se ve beneficiado o afectado con el tema de la corrupción, porque la corrupción no afecta solamente a los políticos, afecta mayormente al pueblo, incluso cobra vidas la corrupción. ¿Por qué cree usted que no quisieron consultarlo o por qué no se les ha ocurrido consultarlo con el pueblo? Sí, es que es un tema muy singular. Recuerde que tenemos en el mundo 194 países soberanos e independientes y el único país que ha aceptado una entidad de esa naturaleza es Guatemala. Creemos pues que esto le concierne directamente a la población. Recientemente hemos hecho la consulta popular sobre si llegábamos a negociaciones por el tema de las fronteras con Belice y el pueblo salió a votar. Se manifestó, se expresó por la solución pacífica. De suerte de que, como aún está pendiente tiempo de funcionamiento de la entidad, hay opción que los grupos sociales orienten hacia que se solicite la opinión del soberano. Ojalá, don Alejandro, lo estén escuchando, se contemple esta posibilidad. Finalmente es una decisión que impacta a todos los guatemaltecos. Ahora, desde su perspectiva muy particular, con todo el conocimiento que tiene, ¿no? Como legista y como exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, como expresidente, en un momento sumamente tenso en el que tuve el honor de conocerlo y hablar con usted para Guatemala, ¿cómo califica la labor de la CICIG? Porque aquí el presidente Morales lo plantea como un tema de soberanía nacional. Sin embargo, también hablemos de instituciones débiles que no fueron capaces de cumplir con el cometido de destapar estas ollas de corrupción que se han venido destapando por parte de un trabajo conjunto de CICIG y Ministerio Público. Don Alejandro, dígame usted, ¿cómo califica el trabajo de CICIG y cree que las instituciones guatemaltecas podrían haberlo hecho sin la intervención de la misma? Yo creo que se ha generalizado en Guatemala la idea de que existe ya en toda América Latina. En todas partes de nuestro continente del sur vemos que se han encontrado focos de terrible corrupción y lo están solucionando. En este sentido, creo que las capacidades que CICIG transferir son importantísimas. No puede estar aquí toda la vida. Y llegará el momento en que los guatemaltecos se hagan cargo de sus decisiones. Pero en este sentido, ha sido un ejemplo
que ha despertado la conciencia de los guatemaltecos, pero no puede ser que esté siempre en Guatemala. Llega el momento en que el guatemalteco, por coraje, por valor, por decisión, por dignidad, tendrá que tomar él mismo estas acciones que a nadie de los guatemaltecos objetaría. Don Alejandro, voy a marcar una pausa para regresar charlando y seguir charlando con usted. Entiendo lo que usted me está diciendo. Creo que así debería ser en todos los países, ¿eh? Los países deberían de tener las instituciones suficientemente fuertes e independientes para poder tomar la justicia y la ley en sus manos. El establecimiento de la CICIG en Guatemala habla de la necesidad en su momento de un organismo que les diera esa solidez porque las instituciones no lo tenían. La pregunta que le voy a dejar en la mesa es, hoy, por hoy, las instituciones guatemaltecas para Alejandro Maldonado Aguirre pueden solas, con el entramado de corrupción que ha empañado a Guatemala en las últimas décadas, pueden solas, tienen la estructura, tienen la solidez, tienen la independencia. Don Alejandro Maldonado Aguirre me lo dice, si me permite, después de la pausa. Él es expresidente de la República de Guatemala y exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad. Esto va a ser después de la pausa. Mientras tanto, ahí en casa le recuerdo, puede dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Ahí también hay contenidos de programas anteriores de conclusiones, por si usted no los vio, pues ahí los puede consultar, puede revisarlos. E informarse, si da clic donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, se suma a la página. Si se suma es bienvenido y nos da mucho gusto porque nos gusta, ¿no? Y en tiempo real, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Estoy leyendo todos sus comentarios, son todos muy amables. Gracias, gracias, de verdad. Conclu, Guate, CICIG, esa es la etiqueta, el hashtag es numeral Conclu, Guate, CICIG. Regreso entonces en un momento con Guatemala, ¿Morales o CICIG? Continuamos con Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de la República de Guatemala, ex magistrado también de la Corte de Constitucionalidad. Le decía yo, don Alejandro, ¿usted cree que en la actualidad, ¿no?, las instituciones guatemaltecas tienen la independencia suficiente y la solidez suficiente para tomar en sus manos de una vez y por todas las labores y las tareas de la lucha contra la corrupción? ¿O están premiadas por la clase política, están comprometidas, no tienen las estructuras? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que todo sistema llega a un momento en que puede colapsar, pero también tenemos la confianza de que los guatemaltecos y los políticos honestos reaccionan adecuadamente. Guatemala fue el primer país de América Latina en tener un tribunal constitucional independiente, el primer país de América Latina en tener un procurador de los derechos humanos, y ahora es el primer país de América Latina en tener una comisión internacional. Se va a extender esto a otros países de América Latina. Es decir, si somos nosotros un objeto de experimentación o de observación. Creo y yo tengo mucha confianza que el guatemalteco sabe distinguir, sabe hacer las cosas. Estamos viviendo en paz. A pesar de todas las circunstancias que han ocurrido, aquí no ha habido un solo disparo. Es decir, tenemos fe en que Guatemala encuentre su camino. Sí, ha sido un buen aporte. Ha dado ejemplos, pero no puede estar aquí toda la vida. Eso lo tienen que entender. ¿Por qué? Porque es un momento crucial de que si el guatemalteco adquirió capacidades y tenemos las próximas elecciones. Sí, pero, y don Alejandro, yo estoy en parte de acuerdo con usted. Tiene la obligación el Estado de tener instituciones independientes y con las estructuras sólidas para poder tomar la responsabilidad. Yo lo entiendo. Así debería de ser. En el mundo ideal así debería de ser, don Alejandro, pero cuando también vemos que en el Congreso hay movimientos en los que quieren de alguna u otra forma hacer a un lado el tema del antejuicio, ya es preocupante. Más cuando aún
Se está analizando un antejuicio contra el presidente. Y al mismo tiempo, entonces, es desarmar todo un mecanismo que les incomoda y no les conviene. Es decir, esto que ocurre con Jimmy Morales y el antejuicio con diputados, con una investigación, por la posibilidad de un antejuicio de mérito, viene por la CICIG y por el Ministerio Público. Si la CICIG se va y si se mueve a un lado el antejuicio, ¿quién va a pagar o quién va a ejercer la ley? Don Alejandro, ¿no le parece que es evidente una movida de ajedrez ahí muy clara? Bueno, desde luego todo sistema tiende a pervivir, pero como le digo, en la medida en que jamás acuda de nuevo en Guatemala a la violencia política, todos son los mecanismos políticos que la Constitución da. Yo pienso y he meditado que las transferencias de capacidades de CICIG deben de ser concretadas. Ya llevamos de operación, creo que 10 años, y los vamos a cumplir, y mucho habrán aprendido. Lo único que se necesita es una enorme voluntad política, y la hay. La prensa es independiente y es un gran mecanismo que ha orientado muchas decisiones de los guatemaltecos. Sí, cuando me decía, ya casi me tengo que ir, pero no puedo dejar de decirle esto, don Alejandro, cuando me habla de que no exista violencia política, me atrevo a decirle, don Alejandro, ya la hay, existe. La política guatemalteca ha sido violenta contra el soberano, porque la corrupción, don Alejandro, es violenta, porque la corrupción, cuando existe en el sistema de salud, cobra vidas, por ejemplo. Porque la corrupción en centros penitenciarios también puede cobrar vidas, en donde lo vea. Y esto viene desde la política y los políticos. Y esto es violento contra el soberano, don Alejandro. ¿No está usted de acuerdo conmigo? Tiene mucha razón. Y hay otros mecanismos que no hemos podido ensayar en Guatemala. Pero lo que es el manejo de dinero público para obras públicas se puede controlar perfectamente a través de sistemas nuevos, que el doble ciego en que el que va a proponer una obra no sepa quién lo va a calificar, y el que va a calificar no sepa quién es el que está aspirando a ser contratista. Hay posibilidades, debemos de encontrarla como guatemaltecos. No podemos ser un país intervenido toda la vida. La corrupción es grave, igual en otras partes del mundo. Y por consecuente debe de haber una respuesta muy consistente y fuerte de los guatemaltecos. Pero la insistencia mía es que hay un gran debate en el país, y ese debate va a que las próximas elecciones sean decisivas para Guatemala. Y lo serán, pero yo creo que antes, los próximos días, don Alejandro, serán también decisivos. Un gusto saludarle, don Alejandro, y gracias por acceder a esta entrevista. Fuerte abrazo ya hasta allá, hasta Guatemala. Gracias, don Fernando. Un gusto. Era Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de la República de Guatemala y ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Voy a hacer una pausa, regreso. Tenemos un nuevo tema, es Nicaragua. Otro fin de semana en Nicaragua de asedio para la Iglesia Católica. Sacerdotes y obispos denuncian ataques, mientras el fin de semana hay una marcha pidiendo la liberación de los presos, de los que dicen son presos políticos.